Buenas noches, iniciamos nuestro trabajo de este curso. Estamos por finalizar. Es el módulo 6, eh, formación del carácter de líder, y estamos en la unidad 4, fomentando el carácter, y hemos pasado por una serie de incisos hasta el inciso eh, F, donde vamos a empezar ahora, y los dejamos ahí en grabación por si alguien lo necesita revisar. Recuerdan que primero tenemos esta parte de clase y luego ya al final hacemos comentarios finales. También me pueden interrumpir cualquiera de ustedes que quiera comentar. Están ahí, nomás abren su micrófono y me comentan. Entonces, dijimos, ya estamos en la página 26, empieza la letra F, y antes de ver esto, dice, ¿cómo mejorar el funcionamiento del Consejo de la Iglesia? ¿Qué es el Consejo de la Iglesia? Bueno, esto varía dependiendo si la iglesia o la comunidad de fe es grande o pequeña. Eh, las iglesias grandes pues tienen un título profesional o una profesión, y se les denomina diáconos, ancianos, parte del cuerpo de la iglesia, y depende del tipo de gobierno de la iglesia. En las iglesias o comunidades de fe más pequeñas, pues son asistentes del pastor, las personas que ayudan, las personas que están cerca del pastor para ayudar. Eso dependiendo de las iglesias. Hay otro tipo de comunidades que trabajan de manera, pues me parece a mí, más bíblica, en manera horizontal, y esta manera horizontal es, no se nombra un pastor principal, sino hay un consejo pastoral, y este consejo pastoral hacen la pastoral diferentes personas. Si hay alguien que preside, naturalmente, y podemos llamarle pastor, para que las demás personas identifiquen que él es la persona que toma las decisiones, y este pastor trabaja en conjunto con los otros grupos, con las otras personas que forman el consejo pastoral. Todo este grupo de personas son las personas que están cerca del pastor o de la dirección o el liderazgo, también le llaman en algunas iglesias. Y tenemos este primer punto que tenemos aquí, que vamos a ver, que se trata de, pues, la letra F, cómo mejorar el funcionamiento del consejo, que es esto que mencioné anteriormente, y tiene que ver con esto. En los tres puntos o las tres letras que vamos a tocar el día de hoy, que es la F, la G y la H, siempre vamos a referirnos, salvo este primer punto donde habla de un pasaje en el Antiguo Testamento, que es Números 13 y 14, donde hay una uh, alimentación milagrosa del Señor sobre su pueblo con codornices, y luego hay una rebelión del pueblo, y luego hay una rebelión de los líderes que están alrededor de Moisés, que es Aarón y su hermana María o Miriam. Y esta rebelión nos da pie para ver que la iglesia a veces tiene dificultades. ¿Y cómo fortalecer el carácter del líder? Pues obviamente a través de este tipo de cosas que suceden en la iglesia. No son circunstancias allá en el Antiguo Testamento, en la iglesia del primer siglo, sino es común, porque el problema mayor de las comunidades de fe o iglesias es que trabajamos con gente. Lo más difícil es trabajar con gente. Si es difícil trabajar con nosotros mismos, yo tengo problemas conmigo mismo, imagínense ya un grupo de personas. Donde hay un grupo de personas, donde hay dos cabezas, hay dos maneras diferentes de pensar y razonar, y tenemos que aprender a hablar. El secreto de estos tres puntos, F, G y H, por ahí adelante vamos a ver que el secreto de todo eso es la buena comunicación que tengamos para con las personas. Entonces, iniciamos diciendo, crear un equipo sano para la iglesia, para que la iglesia crezca sano. Y ya está este testimonio de Números 13 y 14, que esta es la rebelión del pueblo con la alimentación de las codornices, y la rebelión, ya dijimos, de los dos hermanos que eran líderes juntamente con Moisés en este viaje que hacen a través del desierto. Y estos dos hermanos, Aarón y Miriam, son rebeldes. Inclusive por ahí es algo muy interesante, que es sacada del campamento eh, eh, Miriam o María, ¿no? La hermana de Moisés.
No toca ahora analizar el pasaje, pero vamos, son datos que dejamos ahí porque tienen que ver con el liderazgo y lo vamos a ver más adelante, qué hacemos con los líderes que se nos descuadran, que no están en el orden de acuerdo a la palabra de Dios, qué debemos hacer con ellos de acuerdo a lo que nos observamos en el Nuevo Testamento. Todos queremos un equipo de liderazgo sano para saber dónde comenzar a crear uno puede ser un desafío. Para empezar a crear uno puede ser un desafío. Y tenemos aquí una entrevista que le hacen a una persona que tiene una iglesia grande y hacen es una especie de preguntas y que al formar un consejo de ancianos, ¿qué busca? Es la primera pregunta. Y bueno, él contesta que lo primero que hay que tomar en cuenta eh, dice, nos aseguramos que los potenciales ancianos, en este caso es este sistema que hablamos al principio, hay diferentes sistemas en el que menciona que hay ancianos que están alrededor de ellos, no tenga debilidades evidentes como las descritas en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 dice, el que desea obispado, lo vamos a estar mencionando, pero lo hemos mencionado varias veces en la Biblia, ¿no? Dice, el que desea obispado, buena obra desea y empieza con una serie de una lista, y aquí voy a hacer un comentario breve, y la repite Pablo más adelante, después de 1 Timoteo, 2 Timoteo, sigue Tito, en el capítulo 1 a partir del versículo 5 6 por ahí, creo que el 7 específicamente ya lo menciona, porque el 5 y 6 menciona que a Tito lo dejó en Creta para que estableciera ancianos y vuelve a repetir la lista y la lista es una serie de requisitos, como dice este hermano Osborne, y esta lista que nos está diciendo aquí Osborne es la que pone, ella dice, verificamos que no tengan debilidades en alguna de estas áreas. La discusión se presta, y lo tengo que decir aquí, para saber si esta lista es una lista que hay que cumplir antes de entrar o es una demanda de checar que tenemos que hacer una vez que entramos. Cuando he hablado con algunos pastores y líderes, llegamos a la conclusión que esta lista no puede ser una lista de todo lo que ya debemos cumplir, porque si así fuera, pues quedaríamos fuera muchos de nosotros. Y si alguien está dentro de esta lista de 1 Timoteo 3 y Tito 1, 7, felicidades. Pero tenemos que decir con toda claridad que esta lista es más bien, ya deseas obispado, ve que tengas estas características. Puede ser que algunas de ellas aún te falten, pero trabaja en esto para que puedas seguir adelante. Por lo menos es mi interpretación o hermenéutica que doy a este pasaje. Hay quienes dicen, no, si no está esta lista, está bien. Pero me parece que es muy peligroso en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque dejaría fuera algunas personas que pueden tener el llamado del Señor. Por ejemplo, dice ahí específicamente, y creo que está todavía fuera de contexto, de nuestro contexto, dice que sea marido de una sola mujer. Bueno, lo que pasaba en ese tiempo es que había personas que practicaban la poligamia, ¿no? O sea, no tener otra mujer escondida, no, abiertamente practicaban la poligamia. Entonces, Pablo por eso da esta instrucción. Y algunas personas basadas en ese pasaje dicen, ven, los solteros no pueden ser pastores. Bueno, dice que si deseas un obispado, buena obra deseas, y te fijes que tengas palomeada esta casilla. A veces no podemos tener todas las palomitas. Alguna vez pónganse a ver todas las palomitas que ahí están y van a ver que la mayoría de nosotros fracasamos, ¿no? Sobre todo en el aspecto de que como seres humanos podemos tener diferentes debilidades. Y no estoy hablando de pecados grandes, inmensos, tremendos que nos causen vergüenza, aunque puede suceder, pero sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana que nos pasan y que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, dice que mantenga en sujeción a sus hijos y a su esposa, ¿no? Y entonces de repente, pues ha habido casos, yo conozco casos donde pues la mujer se revela y dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque yo no aguanto ya la presión del pastorado, ni siquiera pecado, ¿eh? Simplemente dice, yo ya me zafo de esta situación
de tremenda que tengo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya no puede ser pastor el hermano porque ya no cumple eso. No, tiene que enfocarse a la iglesia desde mi punto de vista a ayudarle a que esta situación sane, ¿verdad? Incluso si hubiera algunos de estos aspectos que fueran de moral, lo vamos a ver más adelante, que nos dice aquí en otras entrevistas y otros artículos que menciona, que dice, pues chequemos esta parte de restaurar al que ha caído, ¿no? Seguimos adelante. Lo primordial que busco son cualidades bíblicas. Eso es lo primordial. Lo segundo, buscamos que eh, encuadren, eso que es una palabra muy de Sudamérica, que encuadren, que se adapten con nuestra filosofía de ministerio. Una persona espiritualmente madura que asiste a nuestra iglesia no necesariamente tiene el derecho de cambiar completamente la dirección de nuestra iglesia. Muchas iglesias no lo tienen en cuenta cuando seleccionan líderes. Es decir, llega un hermano que va a liderar la iglesia y entonces, pues es un buen líder, lo vemos bien, pero el hermano dice, ¿sabes qué? Yo de la iglesia que vengo había micrófonos con funditas rojas y aquí son verdes, a mí no me gusta eso. Bueno, aquí así es como trabaja, ¿no? Imagínense que yo les invito aquí a la casa y les invito unos chiles para que les dé hambre los que no han comido bien, unos chiles a la crema, ¿verdad? Y a los chiles a la crema les ponemos la crema al lado y el chile pelón, ¿verdad? Para que usted lo vaya partiendo y revolviendo y el arrocito aparte. Y, o al revés, todo mezclado. Y entonces dice, no, 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 yo me gusta de esta manera. Usted va y respeta. Entonces, si un segundo punto es las personas que invitamos a liderar, tienen que respetar, vamos a llamarlo así, como nosotros manejemos la comunidad de fe, porque es una comunidad de fe a la cual hay que adaptar. Tercero, rápidamente buscamos, esto es importante, eh, buscamos que pueda integrarse como grupo. Pregun- Preguntamos, ¿qué necesita nuestro equipo de liderazgo en este momento? En un enfoque diferente, es como un equipo de deportes. No se puede ganar un campeonato solo con defensores. Algunos tienen que llevar la pelota hacia adelante. Es decir, cada uno va a tener un ministerio, una forma distinta. Yo predico frecuentemente en una de nuestras comunidades de fe, que es de donde salió nuestra misión. Y en esta comunidad de fe lo maravilloso es que hay diferentes ministerios. Y hay ministerios, y hay ahí un gran maestro, y están alguien que hace muy bien la pastoral, dos que hacen muy bien la pastoral, y no nos estorbamos. A quien le toca dirigir, dirige con soltura, el que le toca enseñar, no, no llega el pastor después y corrige la plana. Esto es parte de sentirnos en un ministerio unificados y estar atentos a seguir la guianza y, como les he dicho, el hilo conductor del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Alguien tiene que llevar la pelota adelante, alguien tiene que defender. Esto es parte de buscar a personas que de esta manera eh, lideren. Si yo, por ejemplo, llega una persona a nuestra iglesia y me dice, ¿y usted qué es? Una persona en una ocasión me dijo muy interesantemente, me dijo, es que pues no sé si puedo adaptarme aquí a la iglesia porque yo soy teólogo y usted es teólogo. Yo no le veo problema. Primero no me considero teólogo, pero de esta manera lo decía, ¿no? Entonces, debemos ver de esta manera el liderazgo. El liderazgo debe tener una manera de compartir la visión, porque aquí está, no lo dice este hermano Odwin, pero naturalmente tiene en mente cuando está eligiendo este Efesios capítulo 4 cuando habla de esos 5 ministerios que dice, antes edificados los unos a los otros. Estos ministerios están edificándose unos a los otros y el cuerpo de Cristo se está edificando. Eh, Luego tiene una serie de raditas y la pregunta primera es, ¿cómo es la pregunta que le hacen en esta entrevista? ¿Cómo puede un grupo de líderes funcionar como equipo? Primero, asegurar que sea el tamaño adecuado.
sugiero entre 5 y 12, es decir, como decía mi abuela, muchos, muchos indios y pocos apaches, ¿verdad? Entonces, o al revés, no recuerdo cómo es el dicho, pero de muchos jefes, ¿verdad? Muchos jefes no se puede. Una iglesia de, como nuestra pequeña comunidad, que no llega ni a 20 personas, 20 sillas, y que tengamos un equipo pastoral de 3 y un equipo de ancianos de 6 y diáconos 4, pues no hay un líder, es demasiado amplio, ¿verdad? Muy, muy grande, nos quedamos sobrados. ¿Qué hacemos? Un equipo pastoral de 3, cada uno haciendo diferentes funciones dentro del diaconado, del ancianato, de la enseñanza, y no hay ningún historia. Segundo, de esto, ¿cómo lo hacemos para tener un equipo funcional que va a hacer que funcione el equipo? Segundo, pasar tiempo juntos, eso es importante. Y aquí menciona que hay lugares donde se reúnen a hacer consejo y hacer una junta ministerial o de consejo, pero él dice eh, que no solamente hay que hacer esto, más por recreación. Esto es importante. Nosotros a veces procuramos tener nuestras juntas en algún restaurante, en algún campamento donde podemos tener un momento de esparcimiento, de ver a nuestros chiquillos jugar, de estar ahí tranquilos, platicando, comiendo, más que una junta formal. Esto tenemos que formar lazos fuertes en los ministerios. Puede ser de cualquier manera, ¿no? Ustedes saben que la mayor función que tenemos como mexicanos es que nos inviten a comer a nuestra casa, ¿no? Entonces, una buena estrategia pastoral, lo he dicho muchas veces, es a los líderes invítenles y que los inviten a la casa. Aún entre miembros, por ejemplo, algo que constantemente hacemos con Esther es logramos buena amistad con algunas personas donde nos reunimos en nuestra iglesia y de otras comunidades porque frecuentemente estamos visitándonos el cafecito, la plática, la charla, más allá del ministerio y así nos conocemos, nos damos cuenta cómo somos y eso nos fortalece mucho como equipo de trabajo. Tercero, eh, crear una experiencia compartida. Eso es lo que logra la capacitación, es decir, eh, cuando nosotros estamos siendo capacitados. Por ejemplo, este grupo de capacitación es un ejemplo de esto, ¿verdad? Y eso es buenísimo, ¿no? Y por ahí habla bajito, dice, bueno, lo estoy viendo, no leyendo, pero dice, se tiene una misma jerga. Una jerga es la manera que hablamos, ¿sí? La jerga de los que venden paletas, pues es el refrigerador, la campanita, es la forma en que hablamos, ¿no? La jerga que tenemos los que hacemos diseño gráfico, pues la tipografía, ¿verdad? El formato, los píxeles, esa es nuestra jerga. Y con los que hacemos diseño nos entendemos, ¿verdad? Las letras cursivas, las versalitas, es nuestra jerga. La demás gente no lo entiende, o si lo entiende, pues no lo capta como nosotros, que es parte de nuestro manera de hablar. Esta es una jerga, lo que hablamos como grupo reducido o específico. En los trabajos o en las familias hay jergas, hay chistes locales y demás. En los grupos de trabajo de la iglesia debe haber una conexión tal que se está hablando de algo y la gente fuera del mundo no entiende. Cuidado también con la jerga evangélica, ¿no? Que la jerga evangélica, pues a veces es media, para los no cristianos, pues absurda, ¿verdad? Eh, el, el término ya no se usa, pero en mis tiempos era común que la gente invocara la sangre de Cristo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pues ya no se usa, no sé si en algunas comunidades que sigue usando, ahora se usan otras jergas evangélicas, buenas o malas, no estamos aquí para criticar, ¿no? Pero aquí ahora escucho muy comúnmente frases como lo arrebato, lo tomo para mí, lo declaro, son frases que son parte de nuestra jerga. No digo y no estoy discutiendo aquí si están mal o están bien, simplemente es como ahora lo hablamos, ¿verdad? Y es algo, pues, de la moda del lenguaje. Sin más, pasamos. ¿Cuál es el propósito? La pregunta que le hacen en la encuesta, ¿cuál es el propósito de un consejo? Ya hablamos que es un consejo.
grupo de personas que están alrededor de un pastor. Eh, y cómo deben los miembros considerar sus funciones. Eso cambia según cambie la iglesia, es decir, una iglesia pequeña, ya lo mencionamos, tiene un consejo que son la gente que rodea al pastor. Una iglesia grande, pues ya se le profesionaliza o se le da un cargo específico a los que están ahí. Hay iglesias que tienen diferentes formas congregacionales donde ni siquiera hay profesionalización del don o del ministerio, no se profesionaliza y entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente es la persona que está allí ayudando, es la que está siempre, no se le da un cargo específico con un nombramiento, pero tiene una autoridad espiritual. Es la persona que cuando veo una persona que llegó nueva, le digo, fulanito, o sultanito o menganito, ve, atiende a esta persona, o le digo, quédate aquí contando las ofrendas mientras yo atiendo a esta persona. Es la persona que está ahí cerca de nosotros. Esto es como eh, el propósito es, respondiendo a la pregunta, el propósito es funcionar adecuadamente. Termina aquí diciendo la frase, el consejo también es para dar guía sabia, porque una iglesia más grande está liderada por personal estable, de modo que la función del consejo es más bien dar guía sabia que ocuparse del liderazgo en sí. Es decir, cuando hay una iglesia muy grande, ya el liderazgo llega a ser parte de estar dando consejos sabios. También funciona como equipo de apoyo en las crisis, es decir, cuando vienen las crisis, ahí están los que meten el hombro, los que sustentan, los que están ayudando, ¿no? Pues nosotros hemos tenido aquí como pequeña comunidad de fe ya una primera crisis que fue que habíamos nombrado como la pastoral, la hermana, la esposa del pastor, es misionera, tenían que hacer un viaje misionero que ya habían contratado por 4 meses, imagínense ustedes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues en esa crisis, las personas que estábamos, teníamos que apoyarles y ayudarles mientras esto sucedía, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué puede hacer cuando el equipo no funciona como tal? Oh, primero dice orar, toda la comprensión y discernimiento del mundo no reemplaza el estar seguro de que la mano del Señor lo está guiando en lo que hace. Si no hay mayor satisfacción que decir, estoy confiando en lo que el Señor me está guiando, ¿no? Estar dispuesto. Por eso es tan importante ese versículo de Romanos 12 que dice, eh, con una firmeza que tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esta seguridad en nuestra vida, pues sé que está en una espiritualidad. Así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, un servicio constante al Señor, una entrega constante al Señor, nos hace estar en este estado donde el Señor nos permite saber que estamos sirviéndole y que las cosas están ahí para fortalecernos en ese crisol, ¿verdad? De la crisis y que pues estamos orando. Después, si las reacciones realmente son difíciles, relaciones, perdón, si, para acá, ¿no? Si me ayuda este ojo mejor, voy a amanecer malo de mi ojo, entonces si las relaciones realmente son difíciles, conviene buscar un consejo de afuera. Hay momentos en que se vale la asesoría externa. Es mejor una asesoría externa a tiempo que una crisis que se trate de resolver. Hay crisis muy fuertes, ¿no? Yo estuve en una comunidad de fe por 30 años y una crisis fuertísima, donde se enfrentaron liderazgos fuertemente, choques fuertísimos de poder, de quién puede más, quién se lleva más gente, quién golpea más, quién lastima más al otro, quién odia más. Y hasta que vino un pastor de fuera y puso orden, ¿no? Se llamó un pastor anciano, un pastor con sabiduría,
y él pudo hacer esta gestión. Siguiente pregunta, ¿cómo puede mantener sano a un consejo? Es decir, que esté funcionando sano quiere decir que esté funcionando adecuadamente. Recuerde que usted es solo una unidad, sea pastor o miembro del consejo. Yo soy un líder fuerte, pero cuando mi consejo dice que no, es no. Y cuando el consejo toma una decisión que no es exactamente la que yo quiero, es nuestra decisión y no solamente la decisión de ellos. Ha habido ocasiones en que una decisión se toma 10 a favor de uno, en contra. Bueno, esa es una forma de gobierno. Nosotros como iglesia congregacional no nos manejamos por votación o democracia, pero está bien, el ejemplo es bueno, porque luego viene algo muy bíblico ahí de su forma de ver. Dice, en ese momento, ese uno tiene que salir diciendo, esto es lo que el Señor nos ha guiado a hacer. Y aquí seguramente este hermano está pensando en el famoso concilio de Jerusalén. En ese concilio de Jerusalén, recuerdan que había un gran problema en la iglesia, que era que los hermanos de Jerusalén decían que era necesario ser circuncidado para la salvación. Y los hermanos de Antioquía, de donde viene Pablo y Bernabé, dicen, no, la salvación es solamente por Jesús. Y interesantemente, ahí en Hechos, perdón, capítulo 13, 14, no tengo la cita, ahorita no la voy a buscar, pero dice el concilio de Jerusalén, creo que es 15 más bien, el concilio de Jerusalén dice que eh, estaban ellos con una consigna. Dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo y dan la declaración y eso se llama consenso. Muy interesante la palabra consenso. La palabra consenso no significa que hubo una votación y se ganó la mayoría. Consenso significa que todos llegaron a acuerdo de someterse los unos a los otros. Al final todos estamos de acuerdo. Y esto es bonito, cuesta mucho trabajo y es más largo, pero es muy bonito, porque al final decimos, bueno, no estoy o no estaba de acuerdo con esto, pero esto es lo que el Señor nos ha guiado a hacer, como dice ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 15 que menciona. Si equivoqué el capítulo, por ahí me corrigen ustedes, hermanos, que son más buenos. Al final de la página 26, estamos al final, piense en alguna ocasión cuando su consejo se vio obligado a enfrentar una difícil situación. ¿Qué ocurrió? Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que debemos estar orando y decidiendo esto, ¿no? Hace 3 años una serie, hace 3 años hubo serias acusaciones en mi contra como líder, dice este hermano que está entrevistando cuando le preguntan que si recuerda algo sobre esto. El consejo no salió a defenderme de inmediato, consideró seriamente esa acusación. Me hubiera gustado que enseguida me dijeran, son acusaciones falsas. Sin embargo, un consejo sano no está formado por hombres sin carácter. No me dijeron que yo tenía razón. Se ocuparon de investigar las acusaciones para que todos pudiéramos seguir con nuestra tarea. Es decir, este es un consejo adecuado, ¿no? Como resultado, pasamos por una situación que pudo haber tambaleado, hacer temblar a un pastor y a un ministerio y salimos airosos con relaciones fortalecidas. Cuando las cosas se ponen sobre la mesa, se trabajan, se hablan, es para bien, ¿no? Es para bien esto. Entonces tenemos que trabajar adecuadamente estos temas porque se van a dar en las comunidades de fe, en las iglesias se van a dar. Hay una serie de discusiones aquí que antes de pasar al siguiente punto, voy a eh, leer para que esté claro con nosotros. Dice, ¿qué afirmación de esta entrevista le impactó a usted? No sé si hay alguien que quiera comentar. ¿Qué fue eh, qué fue lo que atrajo su atención? ¿Qué les pareció esta entrevista? Pues es un pastor de mucho tiempo
¿Hay algo que les impactó? Pueden abrir su micrófono y comentarme. A mí me impactó mucho esa parte donde dice que se le acusa y el consejo no le da el espaldarazo, como se dice, no cerró filas, sino, o sea, a ver, vamos a investigar y eso está bien, porque eso es lo cristiano, ¿no? Dice este, la palabra que cuando alguien es llamado a cuentas, responde. Sí, Sergio, ¿quieres comentar algo? No, era algo. ¿Quién fue quien me abrió? Yo, Adelante, Yo, sí, adelante. pues yo pienso que pues que no debemos de estar juzgando a los pastores, siempre y cuando no hablen mal de los hermanos. Ese es un punto bueno personal. Claro, tienes mucha razón, Connie, no debemos juzgar ni a los pastores ni a nadie, ¿no? Pero los pastores merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cariño. Cuando hago de espaldarazo es cuando nosotros simplemente porque era el pastor y él nos aconsejó y viene alguna acusación, pues entonces debemos hacer que responder. Todos, todos. Sí, No hay, porque también, pues, como todo ser humano, tiene también errores claro, y hay que ver cuáles son sus errores, nada más no, claro, hacerle ver, pero como dice usted, en privado, para claro. saber, o explíqueme usted qué es o qué significa. Y si hubiera realmente un problema. No, en el caso nuestro, ¿verdad? Dios nos libre, pero si en algún momento hubiera un problema, recuerden siempre que nuestro trabajo es restaurarlo, no sacarlo, ¿verdad? Por eso ahí donde dice, ¿qué factores contribuyen a que los israelitas no pudieran entrar en la tierra prometida? Números 13 y 14, pues fue la rebeldía del pueblo, ¿no? Se rebelaron después de las codornices y los dos personas que estaban ahí, Aarón y Miriam, o María, estaban sacando a la gente, ¿no? De esta situación. ¿Qué tenemos que hacer como grupo para protegernos de juicios errados? Pues esto, vivir y trabajar desde la comunidad. Si yo trabajo desde la comunidad, fíjense el ejemplo de este hermano Oswald, que dice ahí que se dio una acusación fuerte en su contra y lo que hicieron las gentes fue, a ver, ¿es real esto o no es real? Esteban, y en lugar de esto, tenían los dos extremos. ¿Cuál era el dos extremos? Pues sacarlo de pastor, quitarlo, ¿verdad? Inmediatamente sin investigar. O el otro, decir que se quede y tapar algo. Muchas veces eso es un problema. No podemos estar tapando cosas. Este es un difícil hilo porque este difícil hilo se trata de argumentos que tienen que ver con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Con nuestra propia espiritualidad y esto tenemos que estar atentísimos a esto, que realmente nos comportemos como personas espirituales. Uh-huh. Porque a veces sí es necesario algunos aspectos, pero tenemos que tener, no juzgar. Eh, ¿Cuál de los principios estos que tiene deberíamos aplicar en nuestro consejo? Pues en el caso mío, me pareció bueno esto de no traer a las personas simplemente porque son adecuadas, sino que cumplan con los requisitos y traerlas y que vayan cumpliendo estos requisitos. Estar vigilando cuando traemos a alguien al consejo, ayudar que estén cumpliendo con estos requisitos. Es complejo, hermanos, es muy complejo. Hay hermanos que son muy serviciales, que hacen buenos tamales o buena birria aquí, por ejemplo, que están siempre atendiendo y todo esto, pero vemos que sus vidas espirituales, su desarrollo en la familia, tiene algo, entonces decimos, no podemos hasta que arreglen esa situación, porque estaría mal de nuestra parte como liderazgo estar abriendo la puerta a que hagan ciertas. Y les vamos dando detallitos, que oren, eh, algunos de ellos que hagan otras cosas, o hay hermanos que son muy útiles en medicina, estoy hablando en la mayoría de mis experiencias a través de los muchos años, ¿no? Y cómo no podemos ver que sirvan, pues sí, queremos que sirvan, que estén dentro del consejo, de los líderes y todo, pero yendo viendo las palomitas. Primero en nosotros, porque el Señor en el Sermón de la Montaña dice, antes de quitar la paja, quita la viga y después ya, la viga puedes quitar la paja, ¿verdad? Sí,
siendo nosotros honestos, decimos, a ver, yo también tengo problemas en esa área, entonces voy a eh, mejorar en esa área para poder aconsejar adecuadamente a mi hermano. Hay unas situaciones ahí que yo recuerdo mucho, y estoy hablando de experiencias en mi ministerio pasadas trabajando con pastores, un pastor que yo notaba en él que era, ¿cómo decirlo?, agresivo con su esposa, ¿sí? O sea, había una agresividad. Y él lo veía como, no, es que yo soy hombre, y yo soy la cabeza del hogar. Pero de alguna manera yo notaba que su ministerio estaba siendo lastimado porque los demás notaban esa circunstancia. Entonces, yo estando en el equipo pastoral, yo lo que empecé a hacer es, antes de observar a él y llamarlo, empecé a observarme a mí y ver cuáles eran mis faltas. O sea, apliqué aquello de la vida, ¿no? ¿Qué actitudes tengo? Y es difícil, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, es convivir. Y en la familia así es. Escucha al otro. Ya me pasa mucho con mi esposa, que es tan inteligente, tan sabia, pero tiene su cabeza y yo la mía, ¿no? Entonces ella ve unas cosas y yo. Entonces a veces, antes de enojarme por la decisión que ella tomó, tengo que con cabeza fría preguntar o escuchar con atención qué está haciendo, por qué se está tomando cierto. Y aprende uno que es un error hacer las cosas porque uno piensa que así son, ¿no? Ok, bien, pasamos al siguiente punto. Voy a cambiar de... Uy, vamos. Bueno, esta es cortito y lo viene uno largo, pero vamos a ir con esto. Bien, eh, pasamos a la letra G. La letra G es esto que vamos a ver aquí en la pantalla digital. Dice los verdaderos rasgos de liderazgo. Vamos a ver los rasgos de liderazgo que tenemos que irlos viendo en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo. Y vean, estos son cuáles son los rasgos de liderazgo y es un decálogo, me parece que de 10, pero ahorita lo revisamos, sí es un decálogo de 10 rasgos. Los vamos a ir revisando rápidamente y ya no es una entrevista y nuevamente tiene que ver con Mateo 25 y con Tito, el que les dije de, del 1 al 7, donde ya menciona lo que dijo Tito 3, y aquí nos menciona un pasaje que rápidamente voy a leer los primeros versículos para que los recordemos, porque estoy seguro que muchos de ustedes como líderes han leído con frecuencia. Se encuentra en el libro de Mateo y Mateo ya en el capítulo 25, en esta parte donde está casi al final de sus 28 capítulos, Mateo 25, hay esta parte de la famosa parábola de los talentos, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos, recuerden que Mateo habla a los judíos y ellos tienen un respeto reverente a la palabra Dios, qué bueno que lo tienen, es muy espiritual de su parte. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus talentos. Si recordamos, pues, esta palabra, ¿no? A cuántos talentos de Dios, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros somos como siervos, como líderes, y nuestro rasgo debe ser este de tener los talentos. Y el primer, dentro de este decálogo, 10 puntos que vamos a ver, es cómodo con sí mismo. Es decir, tiene que estar uno satisfecho con sí mismo, aceptado que es singular y no está tratando de vender una imagen. A uno lo impresionaría su confianza y humildad, ¿verdad? Es decir, soy así y tengo confianza y humildad. Humilde, no es que hable, es el número 2, humildemente, sino que es humilde, es decir, no es que, pues yo soy yo no regaño. No, 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 ni siquiera nos escuchan, hermano. Que nuestra actitud sea una actitud de humildad. Es humildad.
No hay siquiera un dejo de falsa humildad, porque también hay una falsa humildad. Su confianza está en su llamado. Cuando Dios llama a un líder, lo capacita con los dones espirituales y las oportunidades. Subráyelo. Cuando siente un llamado de Dios, usted ya tiene los dones de antemano. El Señor ya trabajó con usted. El Señor ya forjó carácter en usted. Entonces, usted ya simplemente está para trabajarlo. Ya el Señor fue el que los llamó a sus siervos y les dio estos talentos. Usted ya le dio un talento y ahora tiene que trabajarlo, no como que usted lo logró, sino desde la humildad, intelectualmente. Pastor, Sí, adelante. perdón la interrupción y también perdón la ignorancia, pero me ilustró mucho en la situación de no mostrar la humildad precisamente en el hablar, eh, que hasta no se nos escucha, pero nos decía la humildad, pero en el actuar o en la forma de ser y perdóneme, pero podría un poco ilustrarme más de eso por un ejemplo. Sí, claro. Un ejemplo muy concreto podría ser que cuando alguien me llama la atención, lo recibo. Un ejemplo muy concreto es que, por ejemplo, cuando tú haces una pregunta, yo aprendo de esa pregunta. Cuando cualquiera de ustedes me hace una observación de cómo ve la Biblia o cómo la lee, yo estoy atento a escuchar y aprender de ustedes como guiados por el Espíritu Santo y en lo que el Señor les ha revelado. ¿Sí? Eso sería en mi caso una situación donde yo debo mostrar humildad. Una actitud de humildad en algo personal es cuando mi esposa me explica algo porque hizo alguna situación o cosa, una decisión, yo humildemente escucho, aunque yo piense que tenga la razón, yo escucho por qué lo hizo y me pongo en sus zapatos y lo entiendo. ¿Sí? Cuando un hermano en la iglesia me dice, hermano, fíjese que yo hice esto, tomé esta decisión porque pienso que es lo mejor para la iglesia, entonces yo asumo que él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice, yo no soy el que tengo siempre la razón. Uh-huh. Y podemos consensar con las personas. También yo puedo decir a esta persona, a mi esposa, a ustedes, puedo decirles, mis estimados hermanos, fíjense que yo, el Señor me ha mostrado esto que es a lo mejor contrario, diferente. No sé si quedó claro Dani, este ejemplo que te Sí, sí, muchas gracias porque fue amplio. di. Gracias, pastor. No es una actitud que no sea, también no es un don mío, ¿verdad? La humildad no es un don mío, es algo que el Señor te va forjando como carácter. Eh, Ah, ok. Punto número 3, intelectualmente curioso y sabio, ¿verdad? Lo que está haciendo Daniela. Es, tiene una curiosidad intelectual que lo mantiene actualizado. Eso me gusta mucho de ustedes aquí, porque siempre tienen esta actitud, pero posee sabiduría basada en principios bíblicos que lo mantienen sabio. Utiliza tu inteligencia para servicio a otros, no para su propio vanagloriarse, decir, yo sé mucho, yo sé aquello. Esto nos cuesta trabajo, ¿no? Hay personas que, como yo, que somos habladorcillos y queremos siempre dar nuestra opinión. Hay que ser sabios, saber cuándo callar y aprender de los otros y cuándo es el momento de hablar y dar un punto de vista adecuado. Eh, mi trabajo como maestro me implica esto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, hablé ayer, no recuerdo ahora, con una misionera que llegó aquí a nuestra comunidad de fe y entonces no era una charla de ir a hablar con ella, era una charla formal con un grupo de personas. Yo traté de estarle enseñando cosas sobre la misión, porque su misión era joven. Yo trataba de inyectar o introyectar en su mente conocimientos bíblicos que le ayudaran, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, usar inteligentemente. ¿Para qué? Para que vean que yo sé mucho de la Biblia, no, para ayudar a una persona joven que va trabajando en esto. Número 4, consciente de tener que rendir cuentas a Dios. Tiene un agudo sentido de la relación personal con Dios, tanto en base en hacer su voluntad como en ser juzgado.
en última instancia por Él. Es decir, viviendo 24/7 como el Señor es presente, ¿no? El gran presente en nuestra vida, el Señor. ¿No? El gran presente en nuestra vida, el Señor. Su meta es oír, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te compensaré. Como otros siervos en la parábola. Espero que Dios le pregunte si fue útil para él, no si disfrutó personalmente o por su estatus como celebridad. ¿Verdad? No importa qué famoso pueda llegar a ser yo, que ustedes me conozcan, es una nueva pregunta del Señor así, ¿te di este don? ¿Lo ejerciste? No dice cuántos, cuántos títulos, cuántos nombramientos te dieron en la iglesia, no, aunque bueno, vamos a tener nuestro título, ¿verdad? De Aquila y Priscila, primeramente Dios, ya vamos a 1 año y medio, vamos a la mitad, hermanos, ya empezamos el 8 en siguientes días, así que, queridos hermanos, adelante, por favor, adelante con esto. Eh, Anónimo, anomio, esta clase de líder parece deleitarse en el anonimato. No busca honores ni dedica tiempo a actividades solo para ser reconocido. Debe estar presto a dar honor o reconocimiento a otros. Eso es importante. No somos ni los muchos sabios, ni los muchos dueños de todas las riquezas, somos humildes. Vean ustedes ahí, segunda a los Corintios, hoy es una belleza esa carta, es una belleza de lectura, leer como Pablo está diciendo, soy, tengo de qué gloriarme, pero no lo voy a hacer. Número 6, construye la visión con cuidado y junto a otros este trabajo comunitario. Su visión ha crecido con el pasar del tiempo. No lo ha recibido impetuosamente Dios por alguna revelación especial en la madrugada. Respeto a muchos quien recibe esto, pero no es un proceso. Comprende el poder del genuino consenso en una versión compartida que se reconoce, hace, ha venido de Dios, consenso de una visión compartida que se reconoce ha venido de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, ya mi ojo no me ayuda, pero está diciendo que cuando usted está diciendo algo que va a hacer en la iglesia, no es algo que, ¡pau!, me llegó así, me impactó y lo voy a hacer. No, no, es parte de un consenso. Ya hablamos que es la palabra consenso, donde todos en la comunidad, imagínense que yo les diga, hermanos, yo recibí la visión del Señor que no nos vamos a reunir ya aquí en las sillas, que todos vamos a estar sentados aquí en afuera del jardín, en el pasto, y que ahora vamos a empezar solamente a golpearnos las orejas para recibir bendición de Dios. Ese no es un consenso, todos deberían sentir lo mismo. En el caso, suponiendo sin conceder que el Señor pidiera eso de nosotros, todos deberíamos estar, la Biblia dice muy claramente, en un mismo sentir, ¿de acuerdo? En un mismo sentir. ¿En qué número vamos? Ya me perdí, 7, ¿verdad? Sí, jamás impone su visión sobre su organización. Ese fue el final del 6. Número 7, administración sabia. Su organización es excepcionalmente escueta. ¿Qué es la palabra escueta? Que no eh, dice mucho de riqueza, ¿verdad? Escueta es lo necesario, lo justo, lo que se necesita. Esta clase de líder espiritual selecciona colaboradores según sus dones y pasiones, sabiendo que el trabajo delegado a tales personas necesita paca, no debe ser poca supervisión, solo coordinación para llevar adelante la visión. Esta está ansioso de que otros reciban el crédito. Fíjense bien, esto es una administración sabia, cuando está ansioso de que otros reciban el crédito. Esperar resultados concretos. Los líderes definen en forma muy específica los logros esperados. Estos líderes no tienen interés en mantener un programa, sino salen
trigo de la trilladora, la desconecta, ¿verdad? No vamos a establecer un programa que no está funcionando. Se esperan resultados concretos, ¿verdad? Sí, no vamos a estar trabajando en algo porque es parte de nuestra denominación, de nuestro trabajo. Vamos a esperar frutos. Eh, Pensando, número 9, ya casi terminamos, creativamente, su mente sobrepasa eh, los, eh, lo rutinario, sabiendo lo que procura llevar a cabo. Puede ser oportunidades y no solo problemas. Y número 10, que ya va a la siguiente página, que es la 27, es importante, renovado continuamente, es decir, no se queda en la rutina de lo diario, tiene una inconfundible frescura en su vida, como si el espíritu le estuviera dando poder en forma continua para tener profundo eh, manantial de gozo. Eso es bueno, pues siempre estamos dispuestos a seguir trabajando. Y vamos a la discusión. ¿Les parece? Ahora sí vamos a poner rayita ahí. Quería llegar hasta la letra H, pero no hay prisa, tenemos tiempo de ir revisando y ahorita dialogamos después de esta clase escrita sobre este tema, fuera de pues, la clase que queda grabada, pero sí es importante esta discusión aquí en la clase grabada. Dice discusión, ¿cuáles de estas características son mis puntos fuertes? Pues esto es una respuesta muy personal. Yo podría decir que mi punto fuerte es ninguno, ¿verdad? Tendría que revisarlos todos para decir cómo puedo lograr que el que más o menos me pareció fuerte sea mejor. Esto es en mi caso y esto es muy personal. ¿Qué áreas necesitan ser fortalecidas en mi vida? Pues, por ejemplo, el último punto es algo que necesito ser fortalecido en mi vida. ¿Cómo lograr que mi ministerio sea pues activo, que se muestre este manantial de gozo que nos dijo ahí, lo tenemos que hacer al final todavía en la lectura? ¿Cómo que en mi vida sí manifieste este manantial de gozo constante? El Señor nos da tantas bendiciones todos los días. Si es cierto, las pruebas y las luchas nos forjan en ese crisol, pero nos da tantas bendiciones y tenemos que aprender a ser creativos y tener ese gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. En nuestro equipo, pues tenemos que mantener algo que vamos a ver en el siguiente punto. No llegamos ahí, lo vamos a ver la siguiente semana, pero eso se llama la comunicación. Ajá, es importante. Hablamos un poquito en los ejemplos que puse, lo importante que es escuchar al otro. Es decir, cuando cualquier cosa, el hermano llega y propone que nos sentemos en el pasto, que nos golpeemos la oreja, y lo primero que hacemos, dijimos herejía, ¿verdad? Herejía. No, a ver, ¿por qué estás pensando eso, hermano? ¿Cómo fue que te quiero escuchar, quiero escuchar? Y al escuchar al otro entendemos cómo es, cómo es que la vida le está llevando a esto, ¿no? Entonces, ahí está este punto importante que podemos eh, ver en equipo, qué podemos implementar estratégicamente para mejorar en estas áreas. Para mejorar en estas áreas, estratégicamente tenemos que reconocer nuestras faltas, ver nuestras fortalezas y ver lo que se llaman las que llaman ahora en la educación ventanas de oportunidad. No quiere decir que estamos reprobados, sino que es una oportunidad de ser mejores. ¿Cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo mejorar en estas áreas que detecté que estoy fallo? Eh, y vamos a ver cómo se comparan estos rasgos con los de las escrituras. Vamos a comparar esto que tenemos aquí, estos 10 rasgos que vimos, con los rasgos que escribió Pablo en el siglo I a la iglesia, a uno de sus seguidores como Timoteo, en la primera carta que le escribe en el capítulo 3 del versículo 1 al 13, y como lo dijo en Tito
1, 7 al 9. Y vean ustedes, aquí lo tengo señalado para concluir nuestra clase y con esto vamos a discutir al final nuestra clase más, más interesante. Y por favor, vayan a Tito. Recuerden ustedes, ahí pongan rayita en nuestro manual. Y recuerden ustedes que estamos en la unidad 4 viendo las distintas. ¿Sí? Les queda clarísimo esta parte. Estamos en la unidad 4 que estaba formando el carácter. Sí, Ahí tenemos esta serie de letras. Seguimos adelante con la letra H, la siguiente. Ahora aquí ponemos rayita en nuestro manual y simplemente vamos a la discusión ya al final. ¿De acuerdo?